Hola, un placer saludarlos. Vamos a dar inicio a un nuevo capítulo en nuestro curso de sistemas de control y es el de respuesta temporal. Entonces, este capítulo lo vamos a organizar en los siguientes temas. Inicialmente estudiaremos la relación que tienen los ceros y los polos con la naturaleza, con la forma de la respuesta temporal. Luego nos vamos a especializar tratando los sistemas de primer orden y segundo orden. Y estos últimos los vamos a presentar inicialmente desde una perspectiva general y luego nos concentraremos en el caso subamortiguado. El orden del sistema está vinculado al número de polos que tiene la función de transferencia, ¿no? Entonces, en el caso de un sistema de primer orden, la función de transferencia que describe el sistema tendrá un solo polo, y en el caso de los sistemas de segundo orden, bueno, van a tener dos polos, las funciones de transferencia que los representan, que los modelan. Y cerraremos este capítulo tratando los sistemas de orden superior, es decir, aquellos que tienen tres o más polos en su función de transferencia. Entonces, comenzamos con este primer punto, ¿no? Ceros, polos y su relación con la respuesta temporal. Entonces, bueno, en una función de transferencia dada, recuerden que una función de transferencia es una función racional, un cociente de polinomios. Entonces vamos a identificar el polinomio numerador como n de s y el polinomio denominador como d de s. Entonces los ceros de la función de transferencia g de s, corresponden a las raíces del polinomio numerador, el polinomio n de s. Y en un diagrama de ceros y polos, ¿okay?, que es una representación gráfica de las localizaciones de los ceros y los polos en el plano complejo, vamos a representar los ceros a través de este símbolo, ¿no? Un cero. Los polos de la función de transferencia van a corresponder a las raíces del polinomio denominador. Y en un diagrama de ceros y polos los representaremos a través de este símbolo, ¿no? Una X. Entonces, por ejemplo, tenemos esta función de transferencia que tiene dos ceros y tres polos. ¿Okay? Entonces, aquí nos damos cuenta que hay un cero en menos 1, aquí en 2, este que está en el origen, en 0, y estos dos, que son polos complejos conjugados, que están en 1 más menos J2. ¿Okay? Entonces, por eso que tenemos aquí un 0 en menos 1, un 0 en 2, un polo en el origen, y este par de polos complejos conjugados en esta posición, ¿no?, que es 1 más menos J2. Algo que se puede hacer es, si aparece aquí una constante, qué sé yo, 5 por ejemplo, nosotros en el diagrama de ceros y polos podríamos representar esa constante colocando aquí una casilla y el 5 en su interior. Eso nos permitiría pasar de una representación a la otra sin ambigüedad. Okay. Entonces, la respuesta temporal tiene dos componentes, la respuesta natural y la respuesta forzada. A la respuesta natural también la llaman respuesta transitoria y a la respuesta forzada, respuesta de estado estacionario. La respuesta natural está vinculada al sistema y la respuesta forzada al tipo de entrada que se aplica. Entonces, vamos a través de un ejemplo, de ver la relación que tienen ceros, polos de la función de transferencia que describe al sistema y la entrada con la respuesta temporal. Entonces, bueno, vamos a hallar aquí la transformada de Laplace de la salida. Eso corresponde al producto de la función de transferencia por la transformada de Laplace de la entrada. Entonces, reemplazando la transformada de Laplace aquí de un escalón unitario, que es lo que estamos aplicando en la entrada, es 1 entre S, ¿no? Entonces tenemos que U de S va a ser igual a 1 sobre S. Entonces, en el producto aquí de G de S por U de S está apareciendo ese polo en el origen asociado a la transformada de Laplace de la entrada. Hay dos polos, uno en 0 y uno en menos 6. Entonces, aparecen
dos fracciones simples, por lo tanto, dos residuos que hay que calcular. El primero de ellos está asociado al polo en el origen, que es el polo de la entrada, y el segundo al polo en -6, que es el polo de la función de transferencia. Calculamos estos dos residuos, el primero da 1/3, el segundo da 2/3. Y luego es sencillo antitransformar, ¿no? La antitransformada es decir, la respuesta temporal. La antitransformada del primer término es una constante y la del segundo es una exponencial. Entonces, si nosotros vemos con más cuidado las dos componentes aquí de la respuesta, fíjense, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Aquí tenemos la función de transferencia, que tiene un 0 en -2 y un polo en -6. Y la entrada es un escalón unitario. Aquí la entrada, entonces, va a tener asociada un polo en el origen, que corresponde a la transformada de Laplace del escalón unitario. La función de transferencia, entonces, tiene un 0 en -2 y un polo en -6. Cuando nosotros analizamos la salida transformada, ¿okay?, nuestra y de S, ¿okay?, nos damos cuenta de que la logramos separar de esta manera, en dos fracciones simples. Una fracción que depende del polo de la entrada, el polo en S igual a 0, y una segunda fracción que depende del polo en -S. Entonces, aquí nos damos cuenta que los polos son los que determinan la forma de la respuesta temporal. Este polo en el origen está asociado a un comportamiento temporal constante y el polo en -6 a un comportamiento temporal del tipo exponencial. Ahora bien, como el primero de ellos está asociado a la entrada, ese primer comportamiento temporal es el que está vinculado entonces a la respuesta forzada. El segundo de ellos, el que está vinculado al polo de la función de transferencia, condiciona entonces la respuesta natural, ¿okay?, también llamada respuesta transitoria. ¿Dónde están los ceros? Bueno, los ceros, o el cero en este caso, está interviniendo en la amplitud de los residuos. Entonces, en resumen, los polos determinan la forma de la respuesta temporal. Los polos en la entrada, la de la respuesta forzada, y los polos del sistema, los de la respuesta natural. Y los ceros contribuyen a las amplitudes de esos modos de respuesta. En un ejemplo aquí adicional, tenemos una función de transferencia que tiene tres polos, uno en -2, otro en -4 y otro en -5, y a este sistema descrito por esta función de transferencia se le aplica un escalón unitario en la entrada. La salida transformada entonces va a tener cuatro fracciones simples, ¿okay?, porque hay cuatro polos. Pero el primer polo, que está vinculado a la entrada, va a estar vinculado, va a condicionar la respuesta forzada. Los otros tres, que pertenecen a la función de transferencia, van a condicionar la respuesta natural. Entonces, aquí cuando antitransformamos, vamos a tener un comportamiento constante en el estado estacionario y tres modos exponenciales que se van a ir apagando dependiendo aquí de la velocidad de estas exponenciales. Entonces, al final, en el estado estacionario, ¿okay?, suponiendo que estos tres modos están vinculados a polos, que es el caso en el semiplano izquierdo, ellos van a desaparecer. Entonces, al final, lo que permanece es la respuesta forzada, la respuesta de estado estacionario. Les agradezco su atención. Les deseo un excelente día.